Te doy la bienvenida a este video donde te voy a estar contando sobre una nueva aplicación. Bueno, no es tan nueva realmente. Desde el 2019 vienen evolucionando con este producto, con esta herramienta low code. No es propiamente no code, a diferencia de Bubble, de Flutterflow y otras herramientas que te permiten hacer muchas cosas sin necesidad de usar código. Esta va a requerir de algunos pedacitos de código para hacer cosas mucho más avanzadas. Pero eso es algo muy bueno porque permite mucha escalabilidad y mucha robustez en el producto. Adicionalmente te permite conectar backends externos y tiene unas integraciones muy interesantes. Entonces hace las cosas muy fáciles, la vida muy fácil, y en este video te quiero contar cómo la estoy utilizando yo a nivel general, cuáles son esas cosas increíbles que tiene, algunas cosas que podría mejorar, y luego vamos a estar construyendo una muy simple to-do app para que veas cómo se construye algo en WeWeb y aprendas un poco más a manejarlo. Así que vamos a empezar viendo qué es WeWeb. Vamos a empezar creando nuestro primer proyecto. Entonces vamos acá y aquí ves que ya tienen muchos templates diferentes para que puedas ir explorando. Esto ya lo puedes hacer con tu cuenta, puedes crearte una cuenta gratuita, pero vamos a empezar desde cero para mostrarte mejor cómo funciona todo. Entonces selecciono el blank y vamos a crear WeWeb Test. Ok, el idioma inglés y se fue. Ok. Entonces ya estando en el editor, listo, ese es el editor. Yo lo tengo en este momento en Dark Mode, pero tú puedes cambiarlo desde acá. Aquí, este es el Light Mode, pero yo prefiero Dark Mode para enfocarme más en lo que estoy construyendo como tal, en el contenido principal. Y bueno, vamos a ir paso por paso en cada sección que tiene WeWeb y te voy a ir contando todas esas ventajas que tiene. Inicialmente acá tenemos el navegador y acá es donde te van a aparecer todos los elementos que vas añadiendo a tu página. Adicionalmente aquí estarán las variables, entonces empecemos añadiendo algunos elementos y tienen una gran variedad de elementos. Algo importante a resaltar es que WeWeb todo lo crea en Vue.js. Y eso es algo muy importante tener en cuenta porque ya sabemos que estamos trabajando con un framework real y con una comunidad muy grande. Entonces vas a poder, digamos que, acceder a todos esos componentes que hay en la comunidad, o si tienes conocimiento en Vue, o si tienes conocidos o quieres contratar a alguien que cree tus propios componentes en Vue, puedes hacerlo y luego importarlos aquí en WeWeb. Y esos son los que estamos viendo, esos son los componentes que actualmente tiene WeWeb. Entonces tiene una gran cantidad de elementos para layout, las columnas, secciones, tablas. Vamos a añadir una tabla para ver cómo se ve. Vas a ver que es algo súper completo y ya viene por defecto con la posibilidad de hacerlo responsive. Entonces se adapta al tamaño de la pantalla y es algo excelente. Cuando estás creando, quieres crear algo muy rápido, pues aquí ya está una gran cantidad de elementos para empezar a probar y a crear tu propia aplicación. Y bueno, si nos vamos otra vez acá, vemos que aquí ya tenemos la tabla creada, variables todavía no tenemos, y es muy sencillo, o sea, realmente es muy fácil de utilizar. Algo que funciona muy bien en cuanto a usabilidad cuando estamos seleccionando elementos, y si vienes de otras herramientas no code, te vas a dar cuenta de la diferencia. Es que acá, por ejemplo, tengo diferentes niveles de selección. Entonces acá tengo pero tengo también un contenedor, luego tengo otro contenedor más grande donde están las diferentes columnas. Entonces para seleccionar esto simplemente me voy acá y ves que me muestra las diferentes opciones para seleccionar. Entonces esto hace que sea muy fácil navegar y seleccionar los diferentes elementos dentro de la interfaz. Perfecto. Ya viste los elementos, démosle otra repasadita. Bueno, tenemos para layout, tenemos botones, input y control, tienen una gran cantidad de inputs para mostrar datos, autenticación. Y algo muy interesante es que como WeWeb construye en Vue, todo lo que se hace en Vue es una single page application. ¿Qué significa esto?
Si yo tengo una página donde muestro un menú lateral y un contenido, y luego tengo otra página diferente donde tengo el mismo menú, pero un contenido diferente, cuando yo haga ese cambio de página, solo se va a actualizar el contenido que cambió. El contenido que sigue igual, en este caso el menú lateral, que no cambia, se mantiene y no se actualiza. Entonces eso hace que sea mucho más rápida la carga y pues es muy práctico y es mucho más veloz. Siempre va a pasar así, siempre solamente se actualiza el contenido que cambia dentro de una página a otra. Eso es buenísimo. Y ellos lo manejan acá como el multi-page section. Entonces, cuando tú estés construyendo tu aplicación y tengas ya diferentes páginas, tú vas a ver acá que todas esas secciones que tú puedes reutilizar, por ejemplo, un menú, un top navigation, un sidebar o pop-ups o cosas así, tú vas a ver que todos van a aparecer acá para que tú puedas reutilizarlos en otras páginas y simplemente va a crear una variable, perdón, un elemento similar, no es una copia, no es un duplicado, es el mismo elemento que está reutilizando a lo largo de todas las diferentes páginas y así es como lo manejan ellos y es algo súper práctico. Vamos ahora al tema de las páginas. Como es acá, esta es la página inicial, la página principal, pero yo puedo crear diferentes páginas y hay algo muy interesante. Aquí, bueno, puedo duplicar si quiero copiarme de la página inicial o de una ya existente o hacerlo en blanco. Y aquí ya tengo pues el nombre de la página 2, entonces va a ser midominio.com/página 2 y hay algo muy bueno y es que tú puedes añadir variables, todas las variables que quieras. Y esas son las variables que luego vas a poder utilizar para tomar información, para cargar información y ellas ya vienen predefinidas desde acá, desde esta parte. Entonces, no sé, puedo añadir por ejemplo categoría, producto y referencia. Y creo mi página y como ves en los URL paths ya tengo todos esos diferentes como caminos o URLs o variaciones de la URL donde ya tengo información cargada. Y eso está muy cool. Entonces ya desde acá, ya predefinido, puedes acceder a toda esta información. Ahora vamos a la parte de los datos. Y en datos ellos tienen colecciones que en este caso son todos esos, digamos, si yo tengo una base de datos externa y tengo la colección productos, ahí es donde voy a cargar todas mis colecciones, aquí van a aparecer. Luego te voy a mostrar una integración, las integraciones que tiene para poder tomar toda esa información de la base de datos externa que estás utilizando. Workflows, y eso está muy interesante porque yo puedo empezar a crear mis workflows acá pensando en toda la lógica de mi aplicación. Vamos a crear un workflow muy sencillo, entonces creo un workflow y acá esta parte me encanta y es el editor de workflows y me parece súper robusto. La verdad es, bueno, si vienes de otras aplicaciones para crear web apps, te vas a dar cuenta de que este editor en particular te permite crear la lógica muy organizada. Y algo muy interesante es que ya tiene un estatus de error predefinido. Entonces siempre vas a poder acceder a, en caso de que falle la lógica, a qué va a ocurrir acá. Ya lo tiene predefinido, entonces eso te va a liberar un poquito de espacio en tu lógica principal. Y vamos a ver un poco las diferentes opciones que tiene. Entonces, pues a nivel general, cuando tú vayas metiendo más integraciones, te vas a dar cuenta de que van a aparecer acá. Y tiene diferentes opciones, por ejemplo acá puedo utilizar básicamente un switch dependiendo de lo que yo quiera o de lo que ocurra dentro de la aplicación, pues acá va a empezar a generarme una lógica. Algo muy interesante es que permite también añadir custom JavaScript, entonces aquí voy a poder crear, en caso de que se te quede cortico el no code, aquí vas a poder agregar custom JavaScript como lo necesites, súper sencillo. Y aquí vemos que podemos acceder a las variables, a los datos, bueno, a otras formas a otras diferentes acciones dentro de la página
y a fórmulas, digamos que a las opciones de fórmula. Y es todo muy organizado, súper sencillo de llevar, de manejar. Y pues acá simplemente, digamos que lo podemos ir manejando y va a ser muy sencillo, ¿no? Bueno, y aquí te van apareciendo todos los workflows que estás creando. Estos workflows ya luego los puedes editar o los puedes simplemente reutilizar en tus diferentes botones o acciones que tengas dentro de la página. Esto permite manejar los usuarios y los roles. Entonces acá primero no tenemos un plugin de autenticación, entonces primero vamos a instalar los plugins que necesitamos y luego volvemos a esta parte para explicarte mejor. Y esta parte te va a gustar mucho. Si tú utilizas Sano o Supabase, que son, digamos, proveedores externos de bases de datos, te vas a dar cuenta de que aquí puedes utilizarlos. Puedes utilizar Airtable, Supabase, puedes utilizar REST APIs, normal, Sano, Google Sheets, JavaScript, GraphQL. Bueno, tiene una gran cantidad de opciones para que puedas conectar esa base de datos externa a WeWeb y ya está en la integración. Entonces yo personalmente utilizo Supabase, entonces voy a agregarlo a mis plugins. Bueno, aquí me va a pedir que agregue la URL del proyecto y todo este tema. Y aparte de eso, en autenticación también puedo añadir la autenticación por Supabase, porque también lo estoy utilizando para autenticación. Y aquí vas a ver cómo te aparecen los dos plugins, tú los organizas, pegas toda la información que te están pidiendo y queda listo para utilizar. Y aquí, como puedes ver, podemos manejar todos los usuarios. Aquí te van a aparecer los usuarios, aparte de eso los roles que tengas seteados en Supabase. Aquí puedes utilizar los roles y determinar si esta página va a ser privada o va a ser pública, y eso lo manejas desde acá, aquí en privacidad. Entonces aquí puedes definir si eso lo van a ver usuarios autenticados, crear grupos de usuarios, y está muy sencillo manejarlo desde acá. Aparte de eso puedes manejar los lenguajes del proyecto. Entonces tiene una gran cantidad de opciones para precisamente conectar esa base de datos externa y aparte de eso modificar todo lo que está pasando dentro de tu proyecto. Y bueno, es de verdad muy muy robusto. Tiene otro tipo de extensiones, las más utilizadas y las básicas que son para fecha, Chart.js, Stripe también tiene un plugin para esto, Mapbox para crear CSV, de YouTube, Calendly, bueno, las clásicas y las básicas para crear aplicaciones. Y acá, aparte de eso, tiene una opción de editor. Básicamente, si eres desarrollador, aquí vas a poder tener acceso a otro tipo de features y características que, bueno, seguramente ahorita no van a ser de mucho uso para la mayoría de nosotros que no sabemos hacer código. Pero básicamente acá, sí, básicamente esto es para importar todos estos elementos desde GitHub. Y esta parte es muy importante y es la de settings, y acá vas a poder agregar o modificar el lenguaje de tu aplicación desde acá. Entonces puedes agregar más lenguajes y aquí va a crearte ese path en la URL, pues, porque claro, estamos hablando en español. Y aquí vas a tener acceso, los trigger workflows. Entonces básicamente cuando el usuario hace algo, esos son los que se encargan de recibir ese trigger, esa acción que ocurrió, y empezar pues, a hacer una serie de pasos. Aparte de eso, puedes crear tu PWA desde acá con un simple clic. Creas el nombre de la aplicación, subes el icono, el color, el background y queda listo. Esto ya es una PWA y vas a poder utilizarlo desde cualquier dispositivo, instalarlo en el home screen y ya queda listo como si fuera una aplicación real. Y es con un solo clic, ya viene listo. Y el manejo de assets y design system es excelente, me parece muy muy bien cómo lo manejan ellos. Desde acá puedes manejar las imágenes que quieres cargar,
archivos o iconos predefinidos. Los fonts aquí simplemente los cargas o los puedes importar desde Google Font. Aparte de eso, las tipografías, entonces acá tú creas ya tu design system con cuáles son los headings, el body, los buttons y cualquier cantidad de diferentes categorías que tengas. Y esto sirve mucho si estás trabajando con un equipo de diseño que ya tiene su sistema de diseño ya creado. Los colores, me encanta cómo se puede manejar acá. Entonces aquí tienes tus diferentes colores, puedes agregar nuevos colores. Vamos a crear uno Blue 2000, no sé, cualquier cosa. Y aquí pues escojo el color, el folder donde lo voy a guardar, lo guardo y ya me queda aquí guardado, Blue 2000. Y es súper sencillo acceder a esos estilos. Y bueno, acá cosas más avanzadas como redirecciones, custom code, entonces puedes agregar cualquier tipo de código al head o al body de tu página. Y el base tag, esto, ok, no tengo ni idea de para qué es, pero bueno, tiene base tag. Y ya, básicamente eso es a simple vista, a nivel general, lo que es WeWeb. Aparte de eso, bueno, aquí puedes acceder al preview cuando estás creando algo, entonces vamos súper rápido a acceder al preview como vimos antes. Aquí tienes el preview, puedes acceder a los diferentes tamaños de pantalla y algo muy cool es la forma en la que se puede crear diseño responsivo. Digamos que para desktop quiero ver esta tabla. En tablet quiero que se oculte, por ejemplo, estos elementos de acá. Bueno, quiero que se oculte, digamos, esta fila, estas columnas, y le doy, ¿dónde está? Display off, y ya. Y en mobile quiero que se oculte toda la tabla, entonces me voy acá, header table, y le doy en off, ¿dónde está display? Off. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy similar a lo que hace WeWeb, muy similar a lo que hace Webflow. Si me voy a preview y empiezo a modificar el tamaño de mi screen, vas a ver que funciona exactamente como lo habías propuesto. Aquí en escritorio se ve normal, luego en tablet se oculta el título y luego en mobile se me oculta toda la tabla. Y así de sencillo es. Entonces, cuando estés creando tu responsive, simplemente vas cambiando de tamaño de pantalla, seleccionas los elementos y le das las condiciones que tú quieres, que cambie de color, que sea más grande, más pequeño, que cambie de ubicación, bueno, cualquier cantidad de opciones. Y así de sencillo es hacer responsive en WeWeb. Y ya, básicamente eso es todo. Le das publicar y ya tienes tu aplicación. Ahora, vamos a ver cómo crear una To-Do app muy sencilla utilizando Supabase y conectándolo a través de las integraciones a WeWeb. Y bueno, ahora sí vamos a hacer la aplicación. La idea es que hagamos una aplicación, una To-Do, es súper fácil de hacerla, la estructura de los datos es muy sencilla y vamos a empezar primero por la base de datos. Como te había contado, puedes utilizar Sano o cualquier otra base de datos externa, la verdad es que hay mucha flexibilidad para usarlas. Pero yo personalmente utilizo Supabase, así que déjame explicarte un poco cómo funciona Supabase, si lo vas a usar, cómo configurarlo y luego saltamos a WeWeb. Como puedes ver acá, yo ya tengo mi lista, mi tabla que se llama Task. Y acá, como puedes ver, hay dos tareas. Básicamente el ID que se genera automáticamente es digamos el identificador único de cada tarea, fecha de creación, título, done, en este caso es un booleano, puede ser verdadero o falso, y ese es para definir si la tarea está lista o no. Y due date, que es básicamente la fecha en la que se debe completar la tarea.
Cuando tenemos esto, seguramente tu tabla en la configuración se va a ver así. Va a tener el Row Level Security activado, y esto básicamente es que solo funciona para los usuarios cuando están logueados. Entonces, dependiendo del rol de tu usuario, eh, ellos van a poder tener acceso a ciertos datos. Como por ahora no vamos a hacer Row Level Security, no vamos a usar autenticación, es mejor desactivarlo para que podamos hacer pruebas tranquilamente. Y vamos a activar el Real Time para que cada cambio que se haga en la base de datos inmediatamente se vea reflejado en la interfaz. Y listo. Ahora vamos a WeWeb a empezar a hacer el producto, la aplicación. Ya estando en WeWeb, quiero contarles algo. Tengo por acá armado un esqueleto, ¿sí? Un borrador de lo que podría ser la estructura de la aplicación para que nos tome menos tiempo, pero básicamente tiene título de tareas, el subtítulo, un botón para agregar tareas, y esta estructura es muy importante porque es el contenedor de lo que va a ser la lista de tareas y la fila, que va a ser la primera fila. Cuando hacemos una lista de elementos basándonos en una colección o en una base de datos, siempre se hace el primer elemento, y ya a partir de esto se repiten los demás. Entonces, lo primero va a ser instalar la integración de Supabase. Nos vamos a Data Sources, Supabase, lo agregamos y nos va a pedir la URL de proyecto y la API pública, y eso lo encontramos acá mismo en Supabase. Nos vamos a Settings, API, y aquí están los dos datos, URL, lo pegamos acá, y Public API. Con esto el siguiente paso es habilitar esta colección, que por ahora solamente tenemos tareas. La habilitamos para el real time, se acuerdan que ya lo tenemos habilitado. Continuar y listo. Vamos a agregar la primera colección, que realmente es la única que tenemos por el momento, y se va a llamar tareas. El folder, por ahora no tenemos folders, pero tú lo puedes organizar en diferentes folders si te parece más fácil. El recurso, el source, es Supabase, y listo, continuar. Luego en la configuración seleccionamos la lista, que es tareas, y acá vamos a seleccionar los campos que queremos tener de nuestra tabla de tareas. Vamos a seleccionarlos todos porque queremos verlos todos en nuestra colección de WeWeb, y le damos continuar. Y ya básicamente eso es todo. Vamos a disminuir el número por 20 tareas, continuar y listo. Ya está todo completo. Le damos terminar y ya tenemos nuestra colección conectada a WeWeb. Ahora sí podemos empezar a armar lo que va a ser nuestra lista de tareas. Como les comentaba, tenemos dos elementos muy importantes, que es el contenedor y la primera fila. En esta primera fila vamos a empezar a armar nuestra tarea. ¿Cómo se va a ver la tarea? Entonces primero quiero agregar un icono que va a ser básicamente ese checkbox que vamos a utilizar para chequear o deschequear una tarea. Llamémoslo Hero Icons, checkbox, check. No tenemos por acá. Ok, vamos a ver. Utilicemos el círculo por ahora. Ok, ya luego tú vas a poder importar todos los iconos que necesites, pero por ahora utilicemos este de acá. Este va a ser el icono para chequear y deschequear una tarea. Luego vamos a agregar un texto que va a ser el título de nuestra tarea. Lo ponemos acá. Ese es el título, y aparte de eso vamos a, copiémoslos de acá. Otros dos iconos, podemos darle control D para duplicar y listo. Estos son nuestros dos iconos para para editar y para eliminar.
Primero que todo vamos a unir estos dos y estos dos para que queden al lado y lado. Bueno, aquí ponemos un div, arrastro mis dos elementos y otro div aquí para poner mis dos iconos. Y listo. Este no quiero que sea 100%, quiero que sea automático y me los va a unir y quiero que sea horizontal. Este también va a ser horizontal, es automático y listo. Aquí ya tenemos. Voy a reducir un poquito la altura del texto, el line height. Bueno, dejémoslo automático por ahora. Y vamos a agregar un poquito de gap a esto para que tenga mejor separación. 8. Y aquí 24 para que no se confunda el usuario entre editar y eliminar. En editar, vamos a ver. Edit. Esta. Y este sería borrar. Ok. Listo, ya tenemos nuestros dos iconos para borrar, editar y aparte de eso para chequear y deschequear nuestra tarea. Ahora ahora sí vamos a traer toda la base de datos para que se muestre en esta lista. Como ven, solamente tengo un elemento y es lo único que necesito. Ahora voy a seleccionar el contenedor, que es este de acá, se llama container, y venimos acá, en específicos, en la sección específicos, en items. Y aquí te dice elements to repeat. Le damos acá y aquí ya nos aparece en la colección tareas. Simplemente le damos clic y listo. Eso es todo. Ya cada elemento nos está tomando cada ítem o cada tarea. Como pueden ver, aquí tenemos dos, que es exactamente la cantidad que tenemos en la base de datos. Pero ahora quiero que el título y el checkbox se tomen esa información. Primero el título, entonces el título me va a tomar la información. Y aquí, como vemos, tenemos una nueva opción que dice item. Este item es básicamente esta fila, esta tarea, este elemento que tenemos acá. Y aquí te está diciendo ID, creado, título, done y due date. Entonces yo quiero tomar el título. Y listo. Siempre modificamos la primera opción y esto nos va a replicar lo demás en los demás elementos o items. Y aparte de eso, quiero que cuando esto esté chequeado, este elemento de acá básicamente esté chequeado o no esté chequeado. Entonces lo que voy a hacer en este caso es crear un nuevo state que se va a llamar done. Y en done quiero tomar este valor del item que va a ser va a ser done y listo. Cuando done sea true o sea verdadero, el status va a ser done. Y en este caso quiero que el checkbox o el icono cambie a este icono de acá. Y aparte de eso, que tenga un color azul. Listo. Entonces, si te fijas, ya tenemos acá los dos estados. Cuando algo está chequeado o no, es decir, esta primera tarea está chequeada, entonces aparece el icono en azul, y esta no, entonces aparece por default. Cambiemos ahora el default porque quiero que tenga un poquito más, sea más gris, no sea tan evidente. Ajá. Y listo. Ya lo tenemos acá. Perfecto. Ahora, lo que quiero lograr es modificar que cuando le dé clic acá, esto se chequee o se deschequee en mi base de datos y obviamente en mis ítems o en mi web. Y aquí es donde vamos a empezar por el primer workflow.
¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Le damos clic acá, que este va a ser básicamente el botón que nos va a permitir la acción, este icono, y nos vamos aquí a Workflows. Y en este workflow vamos a crearlo y tenemos dos opciones: que la tarea actual sea verdadera o sea falsa, es decir, que esté chequeada o no esté chequeada. Y aquí podemos ver que tenemos esa opción, true or false. Y entonces aquí le vamos a dar que cuando sea true, es decir, cuando el elemento, cuando la tarea sea true, pues haga una acción, cuando sea false haga otra acción. Pero entonces aquí tenemos que definir esa condición, de dónde va a tomar ese valor. Entonces seleccionamos acá y le decimos que el true or false va a venir de la tarea actual, o sea el item, done. Y esto es lo que nos va a definir si es true o false. Y aquí ya nos divide. La primera tarea, en caso de que sea true, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer un update en la base de datos. Entonces aquí ya nos aparece las diferentes opciones para la base de datos con Supabase. Y aquí le damos update. Significa que nos va a actualizar este ítem que estamos utilizando actualmente. ¿Qué tabla? Task. ¿Y el ID cuál es? El ID está aquí. ID. Listo. ¿Qué campos queremos modificar? Solamente este. Done. ¿Y cuál va a ser el valor de done? Pues si es true, entonces en este caso vamos a darle acá, vamos a darle en esta opción, vamos a decirle que es false. Y en caso de que sea false, vamos a hacer lo contrario, pero en vez de hacer todo de nuevo, simplemente le damos aquí en esta opción, copiar acción, y ahora podemos venir acá y darle pegar acción, y ya nos pegó todo completico. Simplemente aquí cambiamos la opción por true, y listo. Entonces ya tenemos las dos opciones que se intercambian dependiendo de la tarea actual. Y eso sería todo. Nuevamente vamos a Supabase para chequear si está funcionando como pensábamos. La primera es true, la segunda es false. Y vamos a ver, vamos a darle un preview. Si le doy clic acá, se me chequeó, deberían ser las dos false. Y si le doy acá, la primera es false, la segunda es true y se actualizó, false y true. Y ya está funcionando perfectamente. Ahora si te fijas en lo que está pasando, sí puedo darle clic aquí, pero no se me muestra el puntero para dar clic. Y esto es extraño porque no le indicamos al usuario que puede interactuar con este elemento. Si esto te llega a pasar, que suele pasar a veces cuando no es un botón, simplemente le das clic acá en el elemento, en estilos, y donde dice display está la opción de cursor y está en automático. Entonces vamos a decirle que es un pointer y así ya tenemos la opción de ver un pointer cuando nos paramos encima de un objeto. Ahora sí, vamos a la siguiente acción que va a ser eliminar. Vamos a eliminar una acción. Primero quiero cambiar los colores de estos elementos porque no me gusta que sea tan, que resalte tanto. También cambiamos este y listo. No, ese no era. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Queremos borrar una tarea. Para borrar una tarea, lo mismo, le damos clic acá y vamos a Workflows y vamos a crear un nuevo workflow. Y yo quiero que esto me realice la acción de delete. Le damos en delete y aquí metemos ya toda la información. Entonces, delete, ¿qué tabla? Nuevamente, tareas. ¿Cuál es el ID? Pues el ID de este item que tenemos actualmente. Y eso es todo.
ya deberíamos ser capaces de borrar una tarea. Ahora vamos a probar. Nuevamente vamos a crearlo como un puntero para que sea más evidente la interacción. Pointer y ahora sí. Listo, borremos la segunda y ya. Y aquí se nos borró. Ya tenemos la opción de eliminar. Ahora vamos a una siguiente tarea y es crear una nueva tarea. Para eso tenemos este botón de acá. Pero yo quiero que cuando vaya a crear una nueva tarea, utilizar un pop-up donde voy a poner el título de esa tarea y luego crearla. Entonces aquí nos vamos nuevamente a elementos y vamos a buscar pop-up. Ok, no está acá. Debería estar en layout. Y en layout sí nos debe aparecer un modal. No se llama pop-up sino modal. Entonces lo arrastramos y nos dice que si deseamos incluir las variables. Las variables son pertenecientes a este modal y esta es la única variable que tiene, modal abierto. Entonces vamos a crearlo y vamos a revisar qué nos dice esa variable. Dice que display, que es básicamente la opción de mostrar o no el modal, básicamente esta opción está ligada a una fórmula y esa fórmula es la de modal opened, que es una variable. Si nos vamos acá a las variables, modal opened tiene predefinido false, es decir, que normalmente no se va a mostrar. Y ya depende de nosotros cambiarlo a true or false para mostrar o ocultar el modal. Así es como se van a mostrar o ocultar ese tipo de cosas con una variable. ¿Cómo modificamos la variable? Como les había contado, con este botón de acá. Entonces, muy sencillo, vamos a crear una acción, un nuevo workflow, y esto lo que nos va a hacer es cambiar una variable. Y aquí nos aparece change variable value. Perdón por el mal inglés. Listo. Y nos dice que, bueno, vamos a cambiar una variable y nos pide que seleccionemos qué variable. Y aquí nos aparece modal opened. Y le damos true. Entonces, cada que presionemos ese botón, vamos a cambiar la variable a true. Listo. Vamos a probarlo y nos aparece. Ya tenemos la opción de mostrar el modal. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el modal? Vamos a mostrarlo. Y aquí simplemente quiero crear un input para poner el título de la tarea. Entonces, nueva tarea. Y en este elemento, acá en este contenedor, quiero agregar ese input. Entonces buscamos aquí en input y vamos a poner uno por default, muy sencillo. Borramos esta descripción, borremos este label y listo, tenemos acá nuestro input y yo creo que ya podamos continuar. Entonces este va a ser crear y este va a ser cancelar. Lo ideal es que los botones no sean tan pequeños, sobre todo cuando es la acción principal. Y entonces démosle un ancho mínimo, min width, no, 120, así. Ok. Listo. Bueno, ya tenemos nuestra acción y ahora nuestra acción va a ser crear esta nueva tarea. Entonces aquí vamos a hacer varios pasos. Vamos a darle crear y primero fijémonos cómo se llama este elemento de acá. Se llama answer. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Podemos también cambiarle el nombre, pero por ahora lo vamos a dejar así. Y aquí, entonces, este va a ser el botón que nos va a crear una nueva tarea. En nueva tarea, vamos a crear un nuevo workflow.
¿Y qué va a hacer este workflow? Primero nos va a insertar, es decir, esto va a crear un nuevo elemento. ¿Y en qué tabla? Nuevamente task. ¿Qué campo vamos a agregar o vamos a tener control nosotros? Simplemente en título. Es el único campo que nos interesa por ahora. ¿Y de dónde vamos a tomar el valor para el título? Recuerdan el campo answer, de ahí lo vamos a tomar. Entonces, esta parte es muy importante. En variables, nuestro modal tiene un elemento input y ese input tiene una variable que aparece acá. Está modal y aquí nos aparece answer, que es el nombre del input, tiene esta variable llamada value. Es decir, que este es el valor de ese input. Y de aquí vamos a tomar el valor o el título de esa nueva tarea. Pero también luego queremos, luego de crearlo, que nos borre ese input. Después esa variable nos la debe borrar porque cuando volvamos a abrir el pop-up nos va a aparecer siempre ese título, el último título que escribimos. Entonces queremos borrarlo. Entonces vamos a cambiar una variable, reset variable value, acá y nuevamente answer value y listo. Esto nos va a resetear este valor, esta variable, y finalmente quiero que me cierre ese modal. ¿Cómo vamos a cerrar el modal? Recordemos que el modal, para abrirlo, para cerrarlo, se modifica a través de una variable. Entonces, ¿cuál es esa variable? Modal opened, y lo pasaríamos a false. Y ya. Eso es todo. Vamos a probar nuestro modal para crear tareas. Quiero una nueva tarea, entonces vamos a darle a agregar nueva tarea. Esta es una nueva tarea. Una tarea. Y le damos crear. Y listo. Esta es una nueva tarea. Podemos hacerlo las veces que queramos. Como ven, nuevamente volvimos al modal y estaba limpio, sin ningún valor acá. Entonces podemos seguir utilizándolo y ya. Y nuevamente cambiar este checkbox. Y listo. Así es como se crea una nueva tarea en WeWeb pasándolo a la base de datos de Supabase. Y como venimos acá, chequeamos y nuevamente tenemos las nuevas tareas en la base de datos. Listo, y ahora sí, como paso final para terminar nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es la opción de editar. Entonces, para editar vamos a necesitar dos cosas muy importantes. Primero, tenemos que decirle a este modal, porque quiero utilizar este mismo modal para crear una nueva tarea o para editarla. Entonces, le vamos a decir a este modal si estamos creando o editando esa tarea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a irnos acá en Data y vamos a crear una nueva variable, porque así es como le vamos a comunicar y pasar esa información al modal. Creamos una nueva variable y le vamos a poner editar. El folder va a ser nuevamente en el modal. ¿Y qué tipo de variable va a ser? ¿Estamos editando sí o no? Es un booleano. Entonces nos vamos acá y el valor por defecto es falso, a menos que yo le indique cuando le hundo el botón de editar que es verdadero, pero siempre por defecto dejémoslo falso. Listo. Perfecto. Y ahora algo muy importante es cómo le pasamos el dato de esta fila, de la fila que queremos editar, a ese modal. ¿Cómo le transferimos esa información a ese modal? Muy sencillo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos acá a crear una nueva variable y le vamos a llamar current task. Current task, y la vamos a guardar nuevamente en el modal. ¿Y qué vamos a hacer con esa current task en el modal? Vamos a transferirle toda la información de esta fila a esta variable. ¿Y qué tipo de dato es? Para quienes no estamos muy familiarizados con el código,
Y así como un breve resumen, texto obviamente es texto, número es número, booleano es sí o no, y objeto es esa variable que necesitamos. Objeto es el título, la fecha de creación, el ID, si está terminado o no, o sea, el done, y toda esa información de este objeto, de esta tarea que estamos pasando. Array es básicamente una lista de objetos. Pero en este caso, como no tenemos una lista de objetos, solamente un solo objeto, entonces vamos a seleccionar este objeto. Por defecto lo dejamos así vacío y ya. Quedó. Y listo. Ya tenemos nuestras dos variables necesarias para modificar el modal. Ahora sí, regresemos nuevamente al modal. Ok. Vamos a mostrarlo. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Queremos que este texto tenga una condición. Cuando sea una nueva tarea o cuando no sea para editar, se va a llamar nueva tarea. Pero cuando sí sea una nueva tarea, es decir, editar sea verdadero, queremos que diga editar tarea. Y eso vamos a hacerlo muy sencillo. Nos vamos acá a esta fórmula para el texto y vamos a hacer una fórmula muy sencilla, un if. Entonces, ¿qué nos dice el if? Aquí nos está diciendo. Dice que si el valor 1 tiene como, el primer valor se va a retornar si la condición es verdadera. Si no, nos devuelve el valor 2. Entonces, puede sonar enredado, pero te lo voy a explicar acá. Entonces le damos if. El primero es la condición. ¿Qué es verdad o qué es mentira? Entonces le vamos a decir acá que cuando la variable editar nos arroje ese valor, entonces si editar es verdadero, va a cumplir este primer espacio que voy a llenar acá, que es, recuerden que como es un texto y es en fórmula, debo usar comillas. Entonces, ¿qué pasa? Si editar es verdadero, el texto va a decir editar tarea. Pero si es falso, el texto va a decir crear nueva tarea. Y listo. Entonces, aquí brevemente, la fórmula dice que sí, editar, entonces siempre va a ser verdadera la primera opción. Es decir, si editar es verdadero, nos arroja esta primera, de lo contrario, nos arroja esta segunda opción. Y sencillísimo. Ahora podemos copiar esta fórmula e irnos para el botón, porque quiero que pase lo mismo. El texto del botón, de igual manera, si editar es verdadero, entonces esto va a decir guardar cambios. De lo contrario, o bueno, si es falso, va a decir crear tarea. Y listo, súper sencillo. Ya tenemos nuestra condición. Ahora una última condición, y es el valor inicial. Si, nuevamente podemos copiarlo acá, si editar es verdadero, entonces aquí en este espacio vamos a poner, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el texto de nuestra tarea. ¿Y de dónde lo vamos a tomar? ¿Se acuerdan que habíamos creado una nueva variable? Está por acá. Current task. Pero de este current task, ¿qué vamos a tomar? Como ven, no tenemos nada aquí, o sea, la current task está vacía en este momento. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Vamos a hacerlo. Vamos a venir acá para poder manipular esta información, estos datos. Vamos a venir acá, tengo que cerrar el modal primero. Ok, lo cierro y listo. Voy a crear el flujo o el workflow para este botón. Y listo, agregamos un workflow y vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a cambiar la variable. La primera variable es si estoy editando o no. Entonces, esta variable es editar y le doy sí. Aquí ya aparece
La siguiente variable que quiero modificar es la variable de current task. Current task. Y aquí es donde voy a cargar ese valor. Este valor es el que voy a poner acá. Entonces, ¿qué ingreso acá? Efectivamente, el ítem. La data de este ítem. Y como ven, ya tengo la información. Aquí me lo va a cargar todo. Debemos darle acá, recuerdan los corchetes. Le damos acá y ya me está cargando toda esa información. El ID, la fecha de creación, título, si es el done y el due date. Y listo. Me va a cargar esa información en la variable current task. Y finalmente lo que quiero hacer es abrir el modal. ¿Y cómo se abre el modal? Bueno, dándole en la variable modal opened true. Y listo. Entonces vamos a cargarlo. Como todavía no se me está mostrando, si vamos a variables, como pueden ver, current task está vacío. Entonces en el preview le cargo esta primera tarea y ya aquí en current task ya tengo información. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque seguramente va a pasar muchas veces que están tratando de probarlo y no se muestra nada, no se muestran más opciones, y es porque en la variable está vacía. Entonces para cargarla simplemente vienen acá, hacen la prueba y ya queda con la información. Ya podemos regresar acá. Vamos a abrir nuevamente el modal. Abrimos el modal y ahora sí terminamos esta parte. Habíamos dicho que el valor inicial va a ser esta variable. Entonces, venimos acá, modal, current task, ahora sí se nos expande, tenemos más información, title, y listo. Esta parte de acá tenemos que borrarlo porque no es texto, esto es una fórmula. Listo, ahora sí, sin las comillas, porque es una fórmula interna. Y debería estar funcionando. Vamos a ver si cuando abrimos una tarea se nos muestra la información. Tarea 3, perfecto. Tarea 1, ajá, completo, listo. Está funcionando. Ahora sí, la última parte, guardar cambios. Pero si volvemos acá, ya teníamos un workflow para crear una tarea. Y no estamos considerando que ahora tenemos dos posibilidades, si es editar o si no es editar. Entonces aquí vamos a hacerlo de nuevo para que nos quede un poco más claro. Voy a borrar este workflow, y vamos a hacerlo de cero. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Creamos el workflow y ahora tenemos dos opciones de que editar sea sí o sea no. Entonces acá, en true or false, ya tenemos esa división. ¿Qué va a pasar? Que nos va a tomar cuál es la condición de editar. Y eso nos va a definir si es sí o es no, si se puede editar o si no se está editando. Y listo. Entonces cuando sí es editar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuevamente a crear, ok, ¿qué pasa? Listo. Vamos a crear una nueva acción que sea actualizar, y vamos a actualizar la tarea, y el ID tengo que seleccionarlo. ¿De dónde lo voy a seleccionar? Pues de la variable que estamos utilizando, que es current task, y el ID. Listo. Ese va a ser nuestro ID. ¿Qué campos vamos a modificar? Solamente título, y el valor lo vamos a tomar de answers value, de esta variable. Y listo, este es update. ¿Qué pasa si es falso? Si editar es falso, es decir, estamos creando una tarea, lo que vamos a hacer es insert, es decir, crear un nuevo elemento, una nueva tarea en task, y lo que vamos a controlar solamente es el título. El título es lo único que le estamos dando un valor, y nuevamente ¿dónde? De answers value. Perfecto. Cualquiera de estas dos opciones, bueno, cada una va a hacer lo suyo, pero al final, luego ¿qué vamos a hacer? Queremos
resetear todas esas variables para que nuevamente esto quede limpio, y dependiendo de si queremos editar otra tarea o crear otra tarea, vamos a tener las variables limpias. Entonces vamos a resetear las variables. ¿Y cuáles vamos a resetear? Vamos a darle editar, es decir, editar vuelve por default. El current task también vuelve por default, es decir, vacío. Answer value también, y listo. Y ahora lo único que vamos a hacer es cambiar, o vamos a cerrar el modal, y vamos a cambiar la variable a modal open false, y listo. Ahora vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Entonces, si quiero editar esta tarea, por ejemplo, quiero pasar la tarea número 5 y le doy guardar, me la guarda. Si quiero, bueno, aquí ya cambiamos esta. Si quiero cambiar esta a otro texto, me la guarda. Y si quiero crear otra tarea, aquí me está tomando este valor, crear nueva tarea. Vamos a revisar qué está pasando acá. Y a ver, se supone que esto me está tomando un valor. Este texto de acá es el valor inicial. Ok, listo, ya sé por qué. Entonces, si es editar, si es sí, entonces nos copia el título de la variable. Si es no, pues nos va a meter crear nueva tarea, y lo que yo quiero es simplemente dejar un espacio, es decir, dejar este campo vacío, y listo. Entonces, nuevamente, si edito esta tarea, la puedo editar. Si quiero crear una nueva tarea, ahora aparece en blanco y la puedo crear, y perfecto, quedó funcionando. Obviamente, en términos de interfaz no es el mejor ejemplo, porque hay cosas muy complejas que se pueden hacer súper interesantes, pero ya sabes cómo crear una aplicación sencilla, interactuando con una base de datos externa y utilizando diferentes variables y condiciones y fórmulas para que funcione correctamente. Así que terminamos por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este tutorial, este mini curso, esta clase, bueno, como quieras tomarlo. La verdad es que WeWeb es una herramienta supremamente poderosa, muy escalable. Ahorita están empezando a hacer algunos cambios. Uno de ellos muy importante: si estás viendo este video en marzo del 2023, seguramente los precios van a cambiar, van a tener unos mejores planes, porque en el momento son un poquito caros. Pero espero que en 1 o 2 meses ya tengan un mejor pricing, para que podamos empezar a testear todas esas herramientas. En recomendaciones, puedes usar Sano, puedes usar Supabase. Obviamente Sano es mucho más amigable como base de datos no code. Supabase es mucho más enfocado en coders y en gente que tiene un conocimiento mucho más alto en desarrollo, porque hay ciertas cosas que se deben hacer con código. Yo no soy desarrollador, pero pues me gusta más Supabase. Y finalmente, si quieres seguir compartiendo esta información, hacer preguntas o compartir en comunidad, te dejo el link al Discord de Visual Devs en la descripción del video. También puedes dejarme aquí próximos videos que quieras ver, preguntas que tengas sobre WeWeb o Supabase, y vamos a estar resolviéndolas en futuros videos. Así que nos vemos la próxima.